El 17 de septiembre de 1971, un incidente ocurrido en el estado de Iowa conmocionó a la comunidad local. Una joven de 17 años desapareció en misteriosas circunstancias, sin dejar rastro. Pasaron varios días antes de que su cuerpo sin vida fuera descubierto en una zona boscosa. Yacía sobre el maletero de un viejo coche abandonado. La policía inició inmediatamente una investigación sobre este desconcertante caso y comenzó a considerar varios sospechosos. Entre ellos se encontraban hombres que habían intentado ayudar a la joven el día de su desaparición, su amigo de toda la vida que voluntariamente se internó en un hospital psiquiátrico justo después de que se encontrara el cuerpo, y un antiguo compañero de celda de su marido que guardaba una fotografía de la chica. Pero, ¿quién había cometido realmente este horrible crimen? ¿Sería capaz la policía de desenredar esta maraña de misterios y llevar al culpable ante la justicia? Cedar Rapids, una pequeña ciudad de Iowa, siempre había sido conocida como uno de los lugares más seguros del medio oeste americano. Los lugareños estaban acostumbrados a una vida tranquila y mesurada, sin esperar ninguna convulsión. Pero la noticia de una joven muerta encontrada en el bosque les supuso un verdadero shock. Desde los primeros días de la investigación, quedó claro que resolver este crimen no sería fácil. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, los detectives persistieron en su búsqueda del asesino, con la esperanza de que incluso la más mínima pista pudiera ponerles tras la pista del criminal. Alrededor de las 6:40 de la mañana de la tarde, una mujer agitada llamó a la comisaría de Cedar Rapids. Informó de que su hijo adolescente y su amigo caminaban por un sendero del bosque cuando notaron algo inusual entre los árboles. Al acercarse más, vieron una figura femenina. Cuando los adolescentes se acercaron a ella, se dieron cuenta con horror de que el cuerpo inmóvil de una joven yacía en el asiento trasero de un coche destrozado. Estaba parcialmente desnuda y, por todos los indicios, llevaba algún tiempo muerta. Los asustados chicos, atónitos por el macabro hallazgo, corrieron a casa sin perder un minuto para pedir ayuda. Poco después, sobre las 10 de la mañana de la noche, los agentes de patrulla X y su compañero, que estaban en un coche de policía, recibieron una llamada pidiéndoles que comprobaran la zona de River Road donde dos adolescentes habían descubierto a una mujer muerta en el maletero de un vehículo abandonado. Tras adentrarse unos 50 metros en el bosque, los patrulleros vieron una escena escalofriante. Lo primero que les llamó la atención fue que el coche sobre el que yacía el cadáver llevaba mucho más tiempo en el bosque que la propia víctima. Había sido abandonado hacía mucho y estaba completamente cubierto de vegetación hasta el mismo techo. A pesar de la detallada descripción proporcionada por los adolescentes, a los agentes les costaba creer lo que veían. El cuerpo mutilado de una joven yacía sobre el maletero del viejo coche. Su piel había adquirido un color antinatural, indicando que llevaba muerta bastante tiempo. El agente X examinó a fondo la zona alrededor del vehículo y a lo largo de la carretera, pero no pudo encontrar ningún rastro de personas o huellas de neumáticos. Inmediatamente pidió refuerzos. Cuando los investigadores llegaron al lugar, se dieron cuenta al instante de que se enfrentaban a una brutal escena del crimen. Tras inspeccionar cuidadosamente el coche, los expertos encontraron un importante detalle que arrojaba luz sobre las circunstancias de lo ocurrido. En particular, quedó patente que la joven había acabado en ese bosque contra su voluntad. No llevaba zapatos ni calcetines, pero sus pies estaban perfectamente limpios. Esto indicaba que alguien la había llevado hasta allí en brazos. La policía estaba convencida de que la víctima ya estaba muerta cuando su cuerpo fue abandonado en el coche. El estado de la ropa de la joven también confirmaba las suposiciones de los investigadores sobre la naturaleza del crimen. Llevaba un jersey, su camisa estaba subida por encima del sujetador y sus vaqueros bajados hasta las rodillas. Las ropas medio desgarradas sugerían una probable... Las primeras estimaciones situaban la edad de la víctima entre los 16 y los 21 años. En la mano derecha, la joven llevaba un anillo de amistad, y en la izquierda, un anillo de boda y uno de compromiso. Por todos los indicios, el cuerpo llevaba en el bosque al menos 5 días, posiblemente más. Dadas las condiciones en las que se encontró el cadáver, estaba en un estado relativamente bueno. No se encontraron documentos u otros objetos cerca de la joven que pudieran ayudar a establecer su identidad o indicar la causa de la muerte. Sin embargo, los experimentados investigadores sugirieron que la única razón por la que el cuerpo podía haber sido abandonado en un lugar tan remoto era un intento de ocultar un asesinato. La zona donde se encontró el cuerpo estaba bastante desierta. Se encontraba a las afueras de Cedar Rapids,
cerca de un camino de tierra. Obviamente, alguien había querido deliberadamente borrar cualquier rastro del crimen y deshacerse del cuerpo de forma que no fuera encontrado durante el mayor tiempo posible. El vertedero de la ciudad se encontraba a 1 kilómetro de este lugar, por lo que los coches rara vez circulaban por esta carretera. Mientras los expertos examinaban meticulosamente la escena del crimen en busca de nuevas pistas, las principales preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién era esta joven y quién podía querer su muerte? Los detectives de Cedar Rapids esperaban con impaciencia las conclusiones del forense sobre el caso de la joven encontrada muerta en el bosque cercano. El médico determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral causada por un fuerte golpe en la cabeza. En su opinión, la víctima perdió el conocimiento desde el primer golpe, y la falta de asistencia médica a tiempo condujo a un desenlace fatal. El forense sugirió que el autor, tras inferir la lesión a la joven, esperaba que volviera en sí. Pero cuando se dio cuenta de que estaba muerta, decidió deshacerse del cuerpo para borrar sus huellas. Según el informe del forense, en el momento del descubrimiento, la joven llevaba muerta alrededor de una semana. También se confirmaron las sospechas de los investigadores que trabajaban en la escena del crimen. Se encontraron pruebas que indicaban que la joven había sido violada antes de su muerte. Todo apuntaba a una horrible historia de una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, para encontrar y castigar al culpable, era necesario primero establecer la identidad de la víctima. Los detectives comenzaron a estudiar de cerca los informes de personas desaparecidas recientes. Pronto quedó claro que una semana antes, la policía había recibido un informe sobre la desaparición de una joven llamada Maureen Farley. Basándose en la descripción de su aspecto y las marcas distintivas en su mano, se determinó que el cuerpo encontrado en el bosque le pertenecía. La edad de la chica de 17 años y la fecha de su desaparición coincidían plenamente con las conclusiones del forense. Según el informe presentado, la primera en dar la alarma fue la gerente de Maureen de un restaurante local cuando la joven no se presentó a su tercer turno de trabajo consecutivo. Según relató la gerente, Maureen siempre había sido una empleada fiable y responsable. Nunca llegaba tarde y siempre avisaba si no podía acudir al trabajo por cualquier motivo. Cuando Maureen tampoco apareció esta vez, la preocupada gerente fue a buscarla a la residencia donde la joven alquilaba una habitación. En los aposentos de Maureen, no encontró nada sospechoso que pudiera indicar un crimen. Sin embargo, un detalle alarmó a la mujer. El uniforme de trabajo de Maureen faltaba en el armario. Maureen trabajaba como camarera en el restaurante As Diner y se había ganado la reputación de ser una empleada fiable y diligente. Según averiguaron los investigadores, la última vez que se vio a la joven fue en el trabajo en la mañana del viernes 17 de septiembre, cuando terminó su turno de noche. El 20 de septiembre, la gerente del establecimiento llamó a la policía e informó de la desaparición de Maureen. Por los amigos de la joven, los agentes de la ley supieron que recientemente se había mudado a esta zona desde Sioux City. El motivo de su traslado despertó el interés de los investigadores. Según se supo, Maureen Farley se había casado a una edad temprana. Pero poco después de la boda, su marido fue condenado a prisión. El centro penitenciario donde su esposo David cumplía condena estaba situado cerca de Cedar Rapids. Así que Maureen alquiló una habitación en una residencia local y consiguió un trabajo para poder mantenerse. Trabajando como camarera en Cedar Rapids, tenía la oportunidad de visitar con frecuencia a su marido en la cárcel. Normalmente, iba a verlo casi todas las semanas. Por todos los indicios, el cuerpo llevaba en el bosque al menos 5 días, posiblemente más. Dadas las condiciones en las que se encontró el cadáver, estaba en un estado relativamente bueno. No se encontraron documentos u otros objetos cerca de la joven que pudieran ayudar a establecer su identidad o indicar la causa de la muerte. Sin embargo, los experimentados investigadores sugirieron que la única razón por la que el cuerpo podía haber sido abandonado en un lugar tan remoto era un intento de ocultar un asesinato. La zona donde se encontró el cuerpo estaba bastante desierta. Se encontraba a las afueras de Cedar Rapids, cerca de un camino de tierra. Obviamente, alguien había querido deliberadamente borrar cualquier rastro del crimen y deshacerse del cuerpo de forma que no fuera encontrado durante el mayor tiempo posible. El vertedero de la ciudad se encontraba a 1 kilómetro de este lugar, por lo que los coches rara vez circulaban por esta carretera. Mientras los expertos examinaban meticulosamente la escena del crimen en busca de nuevas pistas, las principales preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién era esta joven y quién podía querer su muerte?
Los detectives de Cedar Rapids esperaban con impaciencia las conclusiones del forense sobre el caso de la joven encontrada muerta en el bosque cercano. El médico determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral causada por un fuerte golpe en la cabeza. En su opinión, la víctima perdió el conocimiento desde el primer golpe, y la falta de asistencia médica a tiempo condujo a un desenlace fatal. El forense sugirió que el autor, tras inferir la lesión a la joven, esperaba que volviera en sí. Pero cuando se dio cuenta de que estaba muerta, decidió deshacerse del cuerpo para borrar sus huellas. Según el informe del forense, en el momento del descubrimiento, la joven llevaba muerta alrededor de una semana. También se confirmaron las sospechas de los investigadores que trabajaban en la escena del crimen. Se encontraron pruebas que indicaban que la joven había sido violada antes de su muerte. Todo apuntaba a una horrible historia de una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, para encontrar y castigar al culpable, era necesario primero establecer la identidad de la víctima. Los detectives comenzaron a estudiar de cerca los informes de personas desaparecidas recientes. Pronto quedó claro que una semana antes, la policía había recibido un informe sobre la desaparición de una joven llamada Maureen Farley. Basándose en la descripción de su aspecto y las marcas distintivas en su mano, se determinó que el cuerpo encontrado en el bosque le pertenecía. La edad de la chica de 17 años y la fecha de su desaparición coincidían plenamente con las conclusiones del forense. Según el informe presentado, la primera en dar la alarma fue la gerente de Maureen de un restaurante local cuando la joven no se presentó a su tercer turno de trabajo consecutivo. Según relató la gerente, Maureen siempre había sido una empleada fiable y responsable. Nunca llegaba tarde y siempre avisaba si no podía acudir al trabajo por cualquier motivo. Cuando Maureen tampoco apareció esta vez, la preocupada gerente fue a buscarla a la residencia donde la joven alquilaba una habitación. En los aposentos de Maureen, no encontró nada sospechoso que pudiera indicar un crimen. Sin embargo, un detalle alarmó a la mujer. El uniforme de trabajo de Maureen faltaba en el armario. Maureen trabajaba como camarera en el restaurante Ash Diner y se había ganado la reputación de ser una empleada fiable y diligente. Según averiguaron los investigadores, la última vez que se vio a la joven fue en el trabajo en la mañana del viernes 17 de septiembre, cuando terminó su turno de noche. El 20 de septiembre, la gerente del establecimiento llamó a la policía e informó de la desaparición de Maureen. Por los amigos de la joven, los agentes de la ley supieron que recientemente se había mudado a esta zona desde Sioux City. El motivo de su traslado despertó el interés de los investigadores. Según se supo, Maureen Farley se había casado a una edad temprana. Pero poco después de la boda, su marido fue condenado a prisión. El centro penitenciario donde su esposo David cumplía condena estaba situado cerca de Cedar Rapids. Así que Maureen alquiló una habitación en una residencia local y consiguió un trabajo para poder mantenerse. Trabajando como camarera en Cedar Rapids, tenía la oportunidad de visitar con frecuencia a su marido en la cárcel. Normalmente, iba a verlo casi todas las semanas. Los familiares de Maureen estaban perplejos. ¿Quién podía ser ese misterioso fumador? ¿Y a quién se podía considerar sospechoso en este caso? Al fin y al cabo, según ellos, Maureen era querida por todos, no tenía enemigos y nunca mencionó ningún conflicto o pelea. Se llevaba de maravilla con la gente. Los familiares desconocían por completo quién podía haber cometido este terrible crimen. Al final, una de las compañeras de trabajo de Maureen ayudó a hacer avanzar la investigación, que había llegado a un punto muerto. Los familiares desconocían por completo quién podía haber cometido este terrible crimen. Al final, una de las compañeras de trabajo de Maureen ayudó a hacer avanzar la investigación, que había llegado a un punto muerto. La joven contó los planes de Maureen para la noche de aquel fatídico viernes. Resultó que Maureen tenía una cita con un viejo amigo de Sioux City, que le prometió llevarla a algún sitio pero no especificó exactamente dónde. El nombre de este hombre era Bobby Moore, y se convirtió en el primer sospechoso del caso. La policía pasó su nombre por sus bases de datos y averiguó que Bobby tenía antecedentes penales y varias detenciones. Quedó claro que era necesario ponerlo bajo vigilancia. Además, el marido de Maureen, David, le había pedido previamente que dejara de tener contacto con Moore. Sabía que Bobby había sido acusado de violencia doméstica contra varias mujeres. David había advertido a su esposa: «Ten cuidado, maltrata a las mujeres». Durante la investigación salieron a la luz otros detalles importantes. Una de las amigas de Maureen dijo que poco después de su desaparición, había visto a Bobby Moore en Cedar Rapids.
Afirmaba que había venido a la ciudad supuestamente para ayudar a buscar a la joven desaparecida. Esta información planteó muchas preguntas sobre Bobby Moore a los investigadores, y les preocupó enormemente cuando no pudieron encontrarlo de inmediato. Porque, según se supo, el mismo día en que se descubrió el cuerpo de Maureen, Moore de repente y voluntariamente se internó en un hospital psiquiátrico de Sioux City. Los investigadores sugirieron que quizás su conciencia había empezado a atormentarlo. Probablemente esta fue la razón por la que acudió al centro médico. La policía no tenía dudas de que Bobby estaba implicado en la muerte de Maureen. Pero incluso si Moore había esperado que el personal del hospital pudiera protegerlo de la sospecha de asesinato, estaba profundamente equivocado. Cuando se le informó de la muerte de Maureen, negó rotundamente cualquier implicación en esta tragedia. Bobby afirmó que trataba a la joven como a su propia hermana y no tenía nada que ver con su desaparición. Según su coartada, en el momento del incidente, él estaba en Sioux City. A Moore le esperaba una prueba del polígrafo. Para sorpresa de los investigadores, superó con éxito la prueba. A pesar de todos los esfuerzos, la policía no pudo encontrar ni una sola prueba irrefutable que relacionara a Bobby Moore con el asesinato de Maureen. Sin embargo, tampoco pudieron eximirlo por completo de las sospechas. Permaneció en la lista de potenciales sospechosos de este escalofriante caso. Pero pronto, otro hombre llamó la atención de los investigadores. Mientras investigaban la muerte de Maureen, los operativos seguían reuniendo meticulosamente información sobre todos los hombres con los que la joven de 17 años había estado en contacto durante su estancia de 3 semanas en Cedar Rapids. Bastante rápidamente, un nombre saltó al primer plano de la lista de sospechosos: Harry Castle. Entonces, ¿quién era este Harry Castle y por qué la policía se interesó por él? El hecho es que había sido el compañero de celda de David Farley, el marido de Maureen. Castle conoció a la joven cuando ésta fue a visitar a David a la cárcel. Harry fue puesto en libertad poco antes de la desaparición de Maureen, mientras que su cónyuge aún cumplía condena. Mientras hablaban con Castle, los investigadores decidieron examinar sus pertenencias personales y se sorprendieron enormemente por lo que encontraron. En la cartera del hombre se descubrió una fotografía de Maureen Farley. ¿Por qué guardaba su foto? ¿Y qué conexión existía entre ellos? Estas preguntas atormentaban a los operativos, y estaban ansiosos por obtener respuestas lo antes posible. Los investigadores supusieron que Harry podría haberse enamorado de Maureen cuando ella visitaba a su marido en el centro penitenciario. Esta pista necesitaba ser comprobada a fondo. Los agentes de la ley reconstruyeron una cronología detallada de los movimientos de Castle desde el momento de su liberación hasta la noche en que Maureen desapareció. Surgieron serias sospechas de que la joven había llamado la atención de Harry y este había empezado a acosarla. En la sala de interrogatorios, los investigadores asaron a fuego lento a Harry Castle. Cuando se le preguntó por el asesinato de Maureen, comenzó a negar tajantemente cualquier implicación en el crimen. El hombre afirmó que el 18 de septiembre no se encontraba en las inmediaciones de Cedar Rapids y podía demostrarlo. En efecto, Harry logró proporcionar una coartada que confirmaba su paradero ese día. Entonces la policía volvió a la residencia de Maureen, con la esperanza de encontrar pruebas de que Castle la había visitado esa mañana, cuando la gerente escuchó una voz masculina en la habitación. Pero no se pudo establecer ninguna conexión entre Harry y el asesinato de la joven. No se encontraron indicios que indicaran que estuviera implicado de alguna manera en este terrible crimen. A pesar de que Castle no pudo explicar cómo la foto de Maureen acabó en su cartera, esta prometedora pista tampoco ayudó a arrojar luz sobre el misterioso caso. Después de eso, los investigadores volvieron a visitar el restaurante donde trabajaba Maureen e interrogaron una vez más a sus compañeros y clientes habituales. Y estos esfuerzos no fueron en vano, se obtuvo información valiosa. Uno de los clientes habituales del local, un hombre llamado George, informó de que durante el periodo en que Maureen desapareció, la había visto en compañía de un hombre que, según él, tenía pinta de hippie. Los operativos recurrieron a los amigos de la joven, intentando averiguar si conocían a una persona que encajara con esta descripción. Pero el marido de Maureen, David, aconsejó inmediatamente a la policía que interrogara al propio George. Cuando los investigadores empezaron a indagar en el pasado de George, entendieron por qué David lo había tratado con tanta sospecha. Resultó que este hombre le había dicho a Maureen que tenía conocidos que podían ayudar a sacar a su marido de entre rejas. Pero, ¿eran sinceras estas promesas? ¿O solo intentaba ganarse la confianza de la joven? George conocía la difícil situación de Maureen y le ofreció su ayuda,
especialmente con la reparación del coche. Sin embargo, la policía sospechaba que detrás de esta oferta se escondían motivos completamente distintos. Había una diferencia de edad significativa entre George y Maureen. Él tenía 52 años y ella solo 18. Surgió una pregunta lógica. ¿Qué quería realmente el hombre mayor de la jovencísima chica? Durante el interrogatorio, George admitió francamente que durante una conversación nocturna con la joven camarera, le había ofrecido su ayuda. Según él, le conmovieron tanto los problemas emocionales como los económicos a los que se enfrentaba Maureen. Pero los investigadores no creyeron este testimonio y preguntaron dónde estaba exactamente George la noche en que la joven desapareció. Respondió que en ese momento estaba en el trabajo. La policía hizo la correspondiente solicitud y averiguó que George había trabajado efectivamente en la estación de autobuses de Cedar Rapids desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Según los cálculos de los operativos, el horario de trabajo del hombre descartaba por completo su implicación en el asesinato de Maureen. Tenían que buscar nuevas pistas, pero tras comprobar todas las versiones posibles, a la investigación simplemente no le quedaban pruebas. El caso se cerró en 1972. La policía identificó a todos los posibles sospechosos, pero cada uno de ellos tenía una coartada fiable. Para la familia de Maureen, la falta de resultados en la investigación fue otro duro golpe que solo ahondó en el ya insoportable sufrimiento emocional. Simplemente no sabían de dónde sacar fuerzas para afrontar esta terrible tragedia. La muerte de Maureen fue un verdadero shock para su madre. La mujer se quedó sola con 6 hijos a los que cuidar y tenía que levantarse cada mañana y ocuparse de ellos, pasara lo que pasara. Este acontecimiento tuvo un enorme impacto en toda la familia. Es muy posible que fuera el dolor de la pérdida lo que impulsó a Lisa, la hermana de Maureen, a elegir una carrera en las fuerzas del orden. Durante muchos años, Lisa utilizó su cargo oficial para recordar a sus colegas de Cedar Rapids cómo el asesinato sin resolver de su hermana les había afectado a ella y a su familia. La herida en sus corazones no se curaría. Querían saber quién lo había hecho. ¿Por qué alguien querría matar a Maureen? Durante más de 3 décadas, el caso de la muerte de Maureen Farley estuvo acumulando polvo en los archivos del Departamento de Policía de Cedar Rapids. Pero en 2006, se incorporó a la investigación un nuevo detective que logró descubrir muestras de ADN recientemente encontradas y aún no procesadas. Tomó el material biológico recogido en el cuerpo de la víctima y lo envió para un análisis de laboratorio. Los resultados resultaron ser bastante prometedores. Durante la investigación de laboratorio, el experto pudo aislar el perfil de ADN de un hombre desconocido. Los investigadores estaban seguros de que gracias a las nuevas pruebas físicas y a los métodos modernos de análisis, por fin podrían localizar al asesino de Maureen. Pero cuando este perfil genético se comparó con la base de datos existente, no se encontró ninguna coincidencia. Debido a este desafortunado error de cálculo, la investigación llegó a un punto muerto durante otros largos 9 años. En 2015, el investigador Madden Linger, armado con las muestras de ADN disponibles, elaboró una lista de 75 personas que habían figurado en la investigación inicial del caso. Estaba decidido y tenía la intención de obtener material genético de cada sospechoso de esta lista. A Linger le esperaba un largo y minucioso proceso. El investigador tenía que localizar a todas las personas de la lista, tomar muestras de su ADN y esperar los resultados de las pruebas de laboratorio. El procedimiento de eliminar numerosos nombres de la lista de sospechosos podía prolongarse durante años. Por ello, Linger involucró en este trabajo a gran escala a Ken Osborne, un teniente de policía retirado, y a Haiti Smith, un ex agente de inteligencia. Madden decidió centrarse en los nombres que estaban al principio de la larguísima lista. En particular, le llamaron la atención 2 sospechosos que ya habían atraído la atención de los investigadores en los años 70. La policía logró encontrar a Bobby Moore y tomar una muestra de su material biológico. Sin embargo, una verificación posterior permitió excluir a Bobby de la lista de sospechosos. Pero cuando el ADN de Harry Castle tampoco coincidió con el perfil del asesino, la investigación llegó a otro punto muerto. Y entonces, en 2018, gracias a un nuevo método de análisis genético, se pudo establecer la identidad de un asesino en serie conocido como el asesino del Estado Dorado. La policía de Cedar Rapids esperaba que esta técnica también fuera útil en su investigación. Estamos hablando de la genealogía forense, un enfoque innovador que ya había demostrado su eficacia en la práctica. Los investigadores estaban convencidos de que con la ayuda de esta herramienta,
por fin podrían desentrañar el misterio de la muerte de Maureen. Pero, por desgracia, cuando enviaron la muestra de ADN disponible a una empresa especializada, los expertos informaron de que el material biológico se había degradado gravemente. Esto fue una verdadera decepción para los investigadores, pero no se rindieron y siguieron comparando meticulosamente los perfiles genéticos. El equipo de investigadores abordó la investigación con renovado vigor, y en primer lugar, prestaron atención a la persona que había despertado las sospechas de sus predecesores, George Smith, el benévolo cliente habitual del restaurante donde trabajaba Maureen. Sin embargo, cuando la policía empezó a estudiar su biografía, se sorprendieron al descubrir que, por alguna razón, nunca se había tomado una muestra de ADN del señor Smith. Profundizando en la historia de George Smith, los investigadores descubrieron que había muerto en 2013 a la respetable edad de 94 años. Amigos y familiares escribieron un emotivo obituario sobre este respetado empresario de Cedar Rapids. Un pasaje mencionaba que a George se le podía reconocer fácilmente por el característico olor dulzón del humo del tabaco que siempre le acompañaba. Esta frase, apoyada por una fotografía del anciano Smith, llamó inmediatamente la atención del investigador Jadie Smith. Recordó el testimonio de la gerente de la residencia, que había olido un dulce humo de cigarro cerca de la habitación de Maureen el día de su desaparición. Tras leer el obituario, Jadie se dio cuenta al instante de que era George Smith quien había estado en la residencia de la joven en aquel momento. Es más, esto significaba que George había mentido, afirmando que en ese momento estaba supuestamente en el trabajo, en la estación de autobuses. A partir de ese momento, Smith se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Maureen para el equipo de investigadores. Parecía demasiado benévolo y educado. Incluso los investigadores de los años 70 lo habían tratado con desconfianza. Ahora la policía tenía que determinar de una vez por todas si George estaba implicado en este terrible crimen. Los operativos empezaron a estudiar escrupulosamente cada detalle de la vida de George Smith en 1971. Resultó que poco antes del asesinato de Maureen, se había divorciado de su esposa. En el momento de la tragedia, Smith vivía a pocas manzanas de la residencia donde residía la joven. Podría haber sabido exactamente dónde vivía y llegar hasta ella sin ningún esfuerzo extra. Además, George trabajaba a tiempo parcial como recolector de basura, así que, en virtud de su profesión, conocía muy bien el camino al vertedero de la ciudad, no lejos del cual se encontró posteriormente el cuerpo de Maureen. Los investigadores planeaban realizar una exhumación de los restos de Smith para obtener su muestra de ADN. Pero en la funeraria les dieron la desafortunada noticia. Resultó que el cuerpo de George había sido incinerado después de su muerte. Y ya no era posible extraer material genético de las cenizas. Parecía que la investigación había llegado una vez más a un punto muerto. Sin embargo, Linger no iba a rendirse tan fácilmente. Empezó a repasar las posibles opciones y de repente pensó: ¿y si intentaban tomar una muestra de ADN de uno de los hijos de George Smith? Madden localizó a la hija del sospechoso y consiguió que aportara material genético. Inmediatamente envió la muestra obtenida al laboratorio y empezó a esperar los resultados de la prueba pericial. El 24 de septiembre de 2021, exactamente 50 años después del descubrimiento del cuerpo de Maureen Farley, llegaron los tan esperados resultados de la comparación de ADN. Mostraron que el asesino de la joven de 17 años era efectivamente George Smith. El hecho de que estos datos llegaran en el 50 aniversario de la tragedia también parecía simbólico. No fue fácil para los investigadores comprender todo el dramatismo de la situación. Lo mismo ocurrió con los familiares de Maureen, que habían estado esperando esta noticia durante 50 largos años. Madden Linger aún recuerda cómo llamó a la hermana de la joven fallecida. Nunca olvidará la emotiva reacción de Lisa a lo que escuchó. Y entonces le dejó atónito con las palabras: «Mi madre está a mi lado. Díselo a ella». Por un momento, Linger se quedó sin habla. Ni siquiera había supuesto que la madre de Maureen siguiera viva. Era por momentos como este por lo que él y sus colegas habían decidido convertirse en policías en su momento. A Madden le resultó increíblemente agradable informar a la anciana de que por fin se había encontrado al asesino de su hija. Aunque fuera medio siglo después. La familia de Maureen Farley expresó una gratitud sin límites a los investigadores que no habían dejado de intentar resolver este terrible crimen. Fue un momento increíble, un triunfo de la justicia, una victoria del bien sobre el mal. Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquel fatídico día en que George Smith le quitó la vida a la joven Maureen. Sin embargo,
las pruebas recogidas permitieron a los investigadores presentar su versión de los hechos. En su opinión, George probablemente había persuadido a la joven para que fuera a su casa con el pretexto de brindarle algún tipo de ayuda. Quizá le prometió ponerla en contacto con un abogado o ayudarla con la reparación del coche. Y cuando Maureen se encontró en su residencia, Smith de repente le exigió intimidad. Pero la joven rechazó firmemente sus insinuaciones, tras lo cual la situación se agravó al instante hasta el límite. Algo salió mal. En un arrebato de ira, George golpeó la cabeza de Maureen contra algún objeto o simplemente le propinó un potente golpe en la cabeza, y luego la violó. Y solo después se dio cuenta de que la joven estaba muerta. Lo más probable es que Smith mantuviera el cuerpo de su víctima en casa durante algún tiempo. Y con la llegada de la oscuridad, lo cargó en un coche y lo llevó a una zona boscosa remota. Los investigadores sugieren que George utilizó su propio vehículo para llevar a la joven muerta lejos de la ciudad. Luego salió del coche, se adentró en la espesura donde había un viejo coche abandonado, y puso el cuerpo de Maureen en su maletero. Después, simplemente se marchó. Aunque los familiares de Maureen estaban sinceramente agradecidos por las respuestas que tanto habían esperado, la conclusión de este caso reabrió viejas heridas y resucitó en sus mentes horribles recuerdos que habían intentado desesperadamente reprimir durante muchos años. Desgraciadamente, 2 de sus hermanos ya habían fallecido para entonces sin llegar a conocer la terrible verdad. Los investigadores esperan que la resolución de un asesinato ocurrido hace más de medio siglo conlleve 2 importantes mensajes. Primero, los familiares de las víctimas de estos crímenes nunca deben perder la esperanza. Y segundo, los asesinos deben recordar que la justicia es vigilante e inevitable. Tarde o temprano, la retribución alcanzará al criminal. No olvides podilitis a tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.